que ponernos a ordenar las ideas en lo que respecta más que todo el aspecto filosófico, el aspecto teológico y el aspecto más que todo el desarrollo en el tema de educación. No olvidemos que antes la gente, más que todo, no muchos tenían la oportunidad de tener una preparación en cuanto se refiere a lo intelectual, al ámbito de lo intelectual. Entonces, estamos viendo que el protestantismo de alguna manera no solamente se va a considerar como un mero carácter religioso, sino estamos o vamos a analizar, y esto también puede ser pregunta de examen, ¿no? Que el aspecto del protestantismo se considera como un desarrollo más de lo que ha significado el tema del no solamente humanismo, sino también lo que respecta al tema de un nuevo pensamiento filosófico a la hora de tener en cuenta aspectos fundamentales como era el tema educativo. ¿Ya? Y por otra parte, si has representado eso en la época, entonces también vamos a decir que el protestantismo, por lo tanto, ha dado sus aportes desde todo punto de vista, en el sentido de alfabetizar más que todo a un a una nación que de repente no estaba por el momento preparado, ¿no? Para asumir este nuevo enfoque. En ese momento esto daría lugar a posterior, después de 2 siglos o 3 siglos más, vamos a irnos hacia adelante, a lo que significaría más que todo la Revolución Francesa, el desarrollo más que todo de la era moderna y lo que significaría el desarrollo de la tecnología en sí, porque la imprenta ya jugaba un papel muy importante en eso, ¿no? Bueno, creo que todavía me sigue pidiendo algunos requisitos. Esto es un poco imposible manejar este del Zoom, pero vamos a seguir intentando. Muy bien, en ese sentido, entonces, el tema del protestantismo marca un hito y se levantan muchos movimientos a partir de esa contraposición que se empieza mediante Lutero, más que todo, que fue el artífice conocido como el representante práctico de lo que habría sido en ese momento la tecnología de ese momento. Muy bien, ahora sí vamos a... Ahora sí, les voy a compartir el slide del día de hoy, ¿ya? Entonces, ya les he hecho una introducción de lo que respecta más que todo la aparición del protestantismo en el medio que nosotros en la actualidad podemos ver varias, inclusive iglesias que están inmersas dentro de este ámbito. Pero vamos a ver cuáles eran las características fundamentales. Ahí me dicen, por favor, si es que ya están alcanzando a ver la imagen y posterior a eso vamos a continuar con el slide. ¿Ya? Muy bien, yo creo que sí. Sí se ve la pantalla, Lisa. Muchas gracias. Entonces, eh, yo lo veo muy lento todavía el aspecto de la pantalla. Bueno, pero me están confirmando que sí. Entonces, vamos a tocar el tema del día de hoy, que es el surgimiento del protestantismo, que tiene que ver parte con lo que ha sido el renacentismo en su época, ¿ya? Y ha ocupado uno de los lugares muy importantes debido a que la Iglesia Católica de ese tiempo estaba atravesando por una crisis, o también vamos a denominar, estaba pasando por una decadencia en el aspecto no solamente espiritual, sino también en el aspecto intelectual. En el aspecto intelectual, más que todo, nos estamos refiriendo a lo que era la obstrucción de la ciencia, porque no olvidemos que Copérnico, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, todos esos importantes personajes que estaban dedicados en ese momento a hacer ciencia, estaban siendo perseguidos
por lo que era el poderío de la Iglesia Católica. Por un lado, ha significado la obstrucción de lo que era el surgimiento de la ciencia. No olvidemos que en el feudalismo hemos dicho que más estaba en comunión lo que era el poder político y lo que significaba hasta ese momento también el dominio de los feudales, o en este caso que representaban a un poder político, pero estamos hablando también meramente de una institución como era la Iglesia Católica, que desde luego tenían mucho que ver en ese ámbito, ¿ya? Bueno, creo que estamos todavía con un problema técnico, pero vamos a ir viendo. Ahí está, ahora sí, estamos bien. Muy bien, entonces a partir de ese momento se empieza a generar muchas irregularidades en lo que significa la práctica más que todo religiosa, y posterior a eso vamos a ver que si bien hay una práctica religiosa muy vana o ya se empieza a enseñar nuevas doctrinas, no olvidemos que uno de los puntos claves en el tema de la enseñanza estaba, por ejemplo, en que ellos acostumbraban a pegar vitrales en las ventanas, que hasta nuestro tiempo, si ustedes van a ver en San Francisco, por ejemplo, en la Catedral de San Francisco, después ahí vemos otras iglesias similares en nuestro medio, en los vitrales se presentan unos vidrios que tienen diferentes dibujos y que en su época lo llamaban la Biblia del Indocto, porque a partir de ese momento la gente que no sabía leer y escribir tenía que basarse en esos dibujos para poder hacer su propia interpretación y de esa manera mantenerlos en el anonimato sin ningún tipo de percances, porque para ese entonces, primero, la Biblia no estaba escrita en idiomas maternos, o los cuales pertenecían a diversos países, sino más que todo estaba escrito en el idioma latín. No olvidemos que en la Edad Media la Iglesia Católica está haciendo una acepción. Se divide en dos grupos religiosos, como son la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. La Iglesia de Occidente, que es su capital en Roma, que termina prevaleciendo hasta la época de Lutero y hasta nuestro tiempo, y la Iglesia Ortodoxa, que estaba más inclinada en el Oriente, exactamente en donde ahora es Turquía, cuya capital es Constantinopla, y para ese momento ellos ya estaban experimentando más que todo una decadencia con la invasión de los turcos y lo que significaba también la amenaza musulmana de poder islamizar, si vale el término, a todo lo que era el continente europeo, asiático y el norte de África, ¿no? Después los europeos, con la ayuda de los feudales y al mismo tiempo con la ayuda del Papa, hacen frente a este ejército musulmán hasta el punto de consolidar el poderío en Europa y de ahí surgen las famosas cruzadas, por un lado, ¿ya? Por otra parte, estamos hablando que la reforma, y a partir de ese momento Martín Lutero, está viendo una serie de irregularidades en las prácticas eclesiásticas. Si bien existían ya cuatro órdenes establecidas para ese momento, como son, por ejemplo, los dominicos, como son los cistercenses, como son los franciscanos, y también podríamos hablar de una orden más de los agustinos, estamos viendo que si bien tenían sus prácticas doctrinales, me refiero a las enseñanzas, si es que entra en el examen qué significa doctrina, entonces estamos hablando que el clérigo está teniendo una serie de errores en la práctica religiosa y todo eso es observado por Martín Lutero, ¿ya? Entonces ahí vamos a empezar a definir algunos conceptos, por ejemplo, reforma, que voy a tratar de resumírselos de la mejor manera posible, donde es un proceso primeramente que se ha iniciado en el año 1517. Y este monje que inició pertenecía de las cuatro órdenes que yo he mencionado anteriormente, él pertenecía a la orden de los agustinos. Desde luego, él era oriundo de Alemania
Y lo que sí se caracteriza el tema de la reforma es a partir de que Martín Lutero habría elaborado 95 tesis en el idioma latín que directamente se han traducido luego al alemán con la ayuda de las imprentas. En ese momento no olvidemos que era la tecnología que Martín Lutero la utilizó perfectamente para hacer sus propagandas, ¿no? Más que todo es estudiar en el mundo del marketing, este aspecto de publicidad, porque ya no se manejan códices, sino que ya se empiezan a hacer una serie de elaboraciones más que todo intelectuales, partiendo siempre de lo que va a representar, en este caso, el uso de la tecnología en ese momento, ¿ya? Por otra parte, el tema de la ruptura, ¿qué es lo que pasa con este aspecto? Primero que hay una interrupción de lo que significa el desarrollo más que todo, donde directamente el objetivo de la reforma es de restaurar algunos vacíos, si vale el término. ¿Ya? Y trata de volver a las interpretaciones originales de lo que hablaría en ese momento la Biblia, que también se denominaba la palabra de Dios. Después de este proceso, en este caso, por parte de Martín Lutero y otros grupos más, no olvidemos que Martín Lutero no era el único que hizo las reformas, sino ya habría sido establecida antes unas pre-reformas, por ejemplo, por parte de John Wycliffe, que era de origen inglés. También hay otros hombres similares a él, como John Hus, que si no me equivoco era de Suiza. También importantes hombres me refiero, porque eran también rectores de las universidades importantes de esa época, como son la Oxford y como son la Universidad de Cambridge, ¿no? Que hasta nuestro tiempo siguen ejerciendo todavía una hegemonía en el aspecto intelectual, enseñando a generaciones diversas áreas, ¿no? Entonces, luego de eso se hace una contrarreforma y esto más que todo fue impulsada por la Iglesia Católica y a esto se denominaba concilio. No olvidemos que cuando estaban haciendo el tema del cristianismo, vamos a hablar exactamente del 325 antes de o después de Cristo, cuando se hace un primer concilio, como es el concilio de Nicea, donde se empieza a elaborar, por ejemplo, el canon. Esto también puede entrar en el examen, en el canon bíblico, donde se determinan los textos que van a entrar. De ahí se denominan algunos textos deuterocanónicos, textos apócrifos y los textos que existen en la actualidad que maneja, como que se maneja tanto en la Iglesia Católica como en las iglesias protestantes de estas épocas, ¿no? Entonces, se empieza a definir el canon. Luego, en el concilio de Letrán, justamente lo sentencian a un reformador como había sido John Hus, condenándolo a la muerte en la estaca. Y posteriormente, el concilio de Trento va a significar otra importante reunión para poder definir el futuro de Martín Lutero, que hasta ese entonces eh, se cree que era una amenaza para los objetivos que se trazaría la Iglesia Católica de ese entonces, ¿no? Entonces ahí estamos hablando justamente, tenemos en imágenes, por ejemplo, cuando Martín Lutero está clavando sus 95 tesis, es de hecho entender que todo el pueblo no entiende una sola letra porque a un principio se publicó en el idioma latín. Posterior a eso, con la aparición de la imprenta, ya se harían traducciones al alemán, cosa que el pueblo ya empezaría a entender las posiciones eclesiásticas, porque Martín Lutero se enfrentó a, bueno, a varios elementos que él había rechazado. Por ejemplo, uno de ellos era el rechazo a la autoridad plena de lo que significaba el papado. El segundo, el rechazo netamente a lo que era el tema de la idolatría, y el otro aspecto que también cuestiona Martín Lutero era al tema de las indulgencias y el tema del purgatorio más que todo, ¿no? Que según a su manera de entender era que no se podía pagar el tema de la salvación del alma humana,
por lo tanto no establecería o no habría purgatorio, sino únicamente cielo o infierno. Entonces esas eran las bases que Martín Lutero estaba estableciendo en sus 95 tesis escritas. Desde luego, entiéndase esto, ¿no? No quiere decir que 95 tesis se ha tomado todo un tiempo y cada tesis habría sido de 35 páginas o 40, no, sino que simplemente escribió los títulos principales a lo que serían más o menos sus planteamientos, ¿no? Porque hoy en día entendemos así una tesis, pero en ese tiempo la tesis era un título muy bien efectuado que tenía que tener contundencia y también no podía carecer de significado, ¿no? Entonces, en ese sentido, más o menos se entendía. Ahora, en lo que respecta al tema, más que todo, mientras estaba surgiendo el protestantismo, se habla también de que Leonardo da Vinci ya causa revolución con sus grandes inventos de esa época. Por un lado, el periodo histórico de sucesos que también existe en el tema político, en el tema social, tema científico. Luego, el entusiasmo por la antigüedad clásica, no olvidemos el arte greco-romano, y el hombre más que todo se empieza a constituir como el mero centro de lo que es el conocimiento. Entonces, a partir de que Martín Lutero está sellando en el asunto eclesiástico con el planteamiento de sus 95 tesis. De hecho, se enfrenta a varias críticas, a varias ponencias, a varios debates y esto da lugar a que inclusive, bueno, varias iglesias efectúen un denominativo muy personal que en ese momento empieza a darse una revolución completa. ¿Ya? Las causas de la reforma, por ejemplo, podemos decir en el tema religioso, más que todo se ha cuestionado bastante la prédica de las, bueno, doctrinas heréticas que se refiere fuera de contexto o malas interpretaciones. El otro aspecto que era el ejemplo de las altas jerarquías eclesiásticas, más que todo que llegaron a dar mucho que hablar por el tema de su moralidad o de la práctica de su moralidad. Y posterior a esto, más que todo, se instruye la justicia en los tribunales eclesiásticos y era muy sagrado efectuar lo que se denomina, o por lo menos conocemos en nuestro tiempo como la Santa Inquisición. En el tema político, más que todo, había una serie de quejas o querellas contra el papado y los principales reyes de esa época, porque se cree que ellos eran los líderes que deberían de conducir a la gente al buen camino, pero prácticamente era toda una corrupción en ese momento, ¿no? Y por otra parte, directamente se criticaba también al poder hegemónico de las autoridades monárquicas. Y por otra parte, el acrecentamiento de los sentimientos nacionales, de hecho, tiene mucho que ver en el tema político, ¿no? Porque también se está hablando del poder cívico en ese momento, y por otra parte la iglesia directamente que interviene en diferentes aspectos como ellos lo denominaban y hasta nuestro tiempo entendemos como seculares, que netamente corrompían y los alejaban más de una misión espiritual del individuo, ¿no? En este caso. En el tema económico, más que todo eran las posesiones que tenía la Iglesia Católica, porque no olvidemos que las indulgencias servirían para construir la Basílica de San Pedro, que hasta nuestro tiempo está directamente ubicada en lo que se conoce como el Vaticano, y se pedía las indulgencias de todo el pueblo para poder construir, no solamente eso, sino también para, en ese momento imperaba el Papa León X, entonces contaba con una serie de vanidades. No olvidemos que también él tenía que pagar a los pintores por hacerle más o menos una pintura a él, por hacer diseños pintorescos de lo que habrían sido en ese momento las basílicas. Entonces se hacía toda una corrupción y el intento más que todo de secularización de los bienes eclesiásticos.
porque un pedazo de madera inclusive se hacía creer que era el mismo pedazo de Cristo y eso lo vendían a tal modo que uno que compraba podía enfrentarse a 1000 años de perdón, según lo que se interpretaba en esa época, ¿no? Y desde luego, más que todo, los que más se les absorbía era la clase que estaba netamente inmersa en la miseria, ¿no? Ahora, el proceso de la reforma netamente está primero en el contexto de un hombre que ya hemos mencionado, que era Martín Lutero, pero que antes de volverse un monje, se dedicaba netamente a estudiar derecho y posterior a eso lo deja porque se está enfrentando a una crisis emocional y espiritual en el sentido de que está buscando la verdad y posterior a eso cuando lo consigue luego se halla de que tiene que enfrentarse a una serie de corrupciones causadas por la misma Iglesia Católica, ¿no? Y por otra parte, trata de restablecer más o menos ese aspecto religioso para que a partir de ese momento la gente pueda tener un norte, pueda primeramente leer la Biblia, pero esta vez él trata de hacer una misión, aparte de hacer la reforma y sus 95 tesis, de traducir al idioma alemán, donde posteriormente estaría dando a entender que tanto el que lava la tierra como aquella persona que se dedica netamente al arado, puedan ser capaces de interpretar de la misma manera que un monje que ha estado capacitado durante toda su vida, ¿no? Esto ya era cuestión netamente doctrinal y más que todo de dar a entender a la gente que no estaba lejos de acercarse a la misma verdad. Por otra parte, también las creencias de Lutero era directamente o estaba inmersa en lo que era la celebración de la misa, lo que debería de ser la interpretación de parte de la gente que en ese momento contaba con los escritos. Por otra parte, directamente estaba diciendo que el clérigo no podía tener una vida de celibato, sino que la Biblia instituye de que el hombre debería de tener una cónyuge a su lado para poder acompañarle en todo lo que es su ministerio y también en el tema del bautismo, la Eucaristía y lo que significaba la penitencia, que eran tres sacramentos que desde luego deberían de hacerse desde la sencillez de un corazón directamente dispuesto, ¿no? Entonces, eran posiciones que le enseñaba y desechaba la autoridad, por ejemplo, infalible del Papa. Tampoco aceptaba los cultos a los santos ni el culto a la Virgen y por otra parte empieza a combatir con los lujos de ese momento tanto de la iglesia como del